Y se te lo vi feo. Ya. No, estaba jugando. A mí de recién que, bueno, unos días antes de que le fueran a quitar su pie, que por favor le decía a una cuenta, cabrón, no antes de que se diga, más tarde que voy a pelar, güey. Y para que le quité los apóstoles, cabrón, que sí. Creo que lo había tenido compás. Y yo cuando le quité la cosita, yo estaba, no así estirando mucho, pero estaba. Listo, doctor. Le pongo acá privado para que no. ¿Le traigo agua, doctor? No, sí, ahorita. Tú me dices cuando empiezo a hablar y le doy tiempo. Sí, ahí ya nada más le da aquí a la flecha para que pase las diapositivas. Y voy a hablar. Sí. Tú me dices cuando empiece o ya está grabando. ¿Ya está grabando? Nada más que después le pueden editar. Ah, bueno. Y cuando acabe la... si gusta, cuando termine, yo la... Ah, tú le editas. Yo la apago. Le doy Muy bien. Déjale, pongo silencio. Pues usted que se despida de que ya terminó, yo ya me acerco y ya me la deja y ya lo apago. Ok, muy bien, gracias. Muy buenos días. Primeramente, agradecer al grupo de enseñanza por esta invitación. La realización de esta exposición fue un poquito difícil, ya que durante el desarrollo de la misma tuve sentimientos encontrados sobre este tema. Bueno, pues vamos a iniciar comentándoles el tema se llama COVID en la línea del tiempo. Pues podemos hablar que COVID en la línea del tiempo puede ser en lo económico, en lo social, en lo cultural, en nuestro ambiente personal, pero le enfoqué un poquito más desde el punto de vista de la enfermedad. Como todos sabemos, es un coronavirus, es una familia amplia de virus, ¿sí? Que tanto afecta a animales como a seres humanos, y ya ha habido otros casos, por ejemplo, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, el SARS, entre otros, pero todos hace un año despertamos con esa gran sorpresa, ¿no? Que este coronavirus COVID-19 había empezado a cobrar muertes en el país de China y posteriormente se fue distribuyendo al resto del mundo. Sí, como lo hemos sabido todos nosotros, es una infección causada por coronavirus. Ya como lo referí hace rato, empezó en China y actualmente está en todo el mundo. Yo creo que en todas las partes ha sido creciente. Esto nos recuerda a algunas otras epidemias que hemos tenido, por ejemplo en México, dengue, influenza, y a inicios del siglo pasado, la peste bubónica, ¿no? Donde hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha de los cuidados y el control de esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Antes de entrar un poquito al tema, pues son diversos, ¿no? Normalmente hay fiebre, tos seca y algo importante, hay cansancio. Esto se puede confundir con varias enfermedades e infecciones de tipo viral, pero tiene sus cualidades que tenemos que ir nosotros como clínicos ir distinguiendo, ¿sí? Hay congestión nasal, dolor de cabeza, hay conjuntivitis, hay meningitis, dolor de garganta, diarrea. Es un punto muy clave porque muchas gentes que han quedado infectadas por esta infección, que han iniciado con cuadros diarreicos, lo atribuyen a que comieron algún otro proceso infeccioso y se ha pasado de largo y esas pacientes son portadoras del COVID. Pérdida del gusto y del olfato, entre otros, hay descritas más de 50 lesiones a nivel cutáneo, ¿sí?
que son sugestivas o se están presentando, vamos a decir, en esta infección por COVID. Hay gente que tiene síntomas leves, que puede comenzar gradualmente. Hay gente que únicamente refiere un cuadro viral leve de 2, 3 días con cansancio, escurrimiento, dolor de cabeza, inapetentes, y así como llegó el proceso infeccioso, desaparece. Esto también se ha visto que tiene que ver mucho con la carga viral que recibimos de este virus y de la presencia de nuestras defensas, que también nutridos estamos para este tipo de enfermedad y que no tengamos algunos factores de riesgo. Por otro lado, ¿cómo se propaga? Eso es lo más interesante de todo, ¿sí? Cuando empezó esa pandemia teníamos miedo de tocar todo lo que fuera, ¿no? ¿Sí? Este virus se propaga por pequeñas partículas expulsadas de una persona infectada a través de la boca y de la nariz al toser, al estornudar, hablar, cantar o al soplar, ¿sí? Creo que todos nosotros, principalmente en este tiempo de Navidad, rompimos un poquito esa cuarentena, ese aislamiento que se nos pedía y nos reunimos con familiares, ¿sí? A lo mejor son familiares que cohabitan en nuestra casa, algún familiar que vino de alguno de las otras ciudades, estados del país o inclusive de otros países, nos reunimos y olvidamos que al cantar, al hablar muy de cerca nos podemos contagiar, ¿sí? Entonces, aquí es parte de lo importante de cómo tenemos que saber manejar esta enfermedad, ya que, pues, como sabemos, al hablar va a haber gotitas de partículas que vamos a despedir y hay aerosoles. Yo les voy a pedir que en esa diapositiva observen y luego comenten con su familia y vean ustedes. Les voy a pedir que un día se pongan cerca de donde hay luz, que alguien con una distancia de 1 metro, vean cómo estamos hablando y al hablar, simplemente al hablar, vemos cómo despedimos partículas de saliva. Imagínense al cantar, al gritar, la fuerza con que van a salir esas partículas y en un estornudo o alguna tos, la cantidad de aerosoles que vamos a despedir. Lo vemos en esta gráfica. Vean, partículas menores a 10 microgramos, ¿sí?, de peso molecular, lo que va a salir. Y vean, por ejemplo, cuando tosemos, ¿sí? Cuando tosemos, a 50, a 100 va a viajar estos estornudos, estas partículas a 10 metros por segundo. Cuando estornudamos tenemos mayor fuerza porque es más fuerza la que vamos a dar a esa expiración y va a tener una velocidad de 50 metros por segundo. Por eso es importante que desde casa aprendamos algo de medicina preventiva, medicina para la salud hogareña. Enseñarle a nuestros hijos, a nuestros familiares, que cuando tosamos o estornudemos nos cubramos con la servilleta, con un paño, con nuestro codo, inclusive en ocasiones, pues no hay otra, podemos levantar un poquito la camiseta de soldado y pues irlo a cambiar. Y también aquí entra lo importante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros estamos comiendo, tosemos o, como sucede, ¿no?, comemos algo enchiloso, picoso, que nos irrita, sale mucosidad por nuestra nariz, nos limpiamos esa mucosidad, esas secreciones nasales y la toallita limpiadora, la servilleta, el Kleenex, lo dejamos sobre la mesa. En vez de quitarla, bajarla, ir a tirar o irnos a lavar esas manos. Podemos dejar impregnado donde dejamos ese pañuelo, esa servilleta en la mesa. Y vemos que estas partículas, de acuerdo a lo que sí es cartón, plástico, pueden durar hasta 5 o 7 días. Plástico se dice 48 horas, cartón de 8 a 10 horas, en vidrio 48 horas. Entonces, la importancia de mantener una higiene preventiva, ¿sí? Bueno,
hemos hablado y hemos escuchado durante todo ese tiempo aislamiento, cuarentena, distanciamiento. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el objetivo? El aislamiento significa que debemos de estar lejos, separados, aquellas personas que tengamos síntomas de COVID para evitar contagiar al resto de nuestra familia o de nuestra sociedad, en este caso de nuestros trabajos, ¿sí? Evitar mayor propagación. Cuarentena es separarnos, ¿sí? Separarnos para evitar exponernos, ¿sí? En este caso, hay un ejemplo, por ejemplo, si yo tuviera COVID, cohabito con mi esposa, mis hijos, y no hubo el cuidado de mantener un sano distanciamiento o no con cubrebocas, pues esas personas deben de tener esa cuarentena de 14 días para evitar que vayan a desarrollar algunos de ellos infección y eso se propague más. El distanciamiento físico, estar separados, ¿sí? Estar separados por lo menos 1 metro, lo ideal es 1,50 m, como lo veíamos en las diapositivas anteriores. La fuerza y la distancia que puede alcanzar al toser, al hablar, al cantar o al gritar, la cantidad de partículas que salen por mi boca, ¿sí? Gotitas de flu, que puedan contaminar. Entonces es importante. Y si nosotros lo vemos, lo analizamos, muchas veces nosotros mismos como personal de salud, vamos a la tortillería, vamos al súper, vamos al banco y estamos literalmente uno atrás de otro. Entonces, ¿dónde queda ese distanciamiento? ¿Dónde queda esa prevención para la salud? ¿Sí? Y ahí pueden venir los contagios. Si yo me expongo a una persona que en ese momento no se sabe que está contagiado o que ya tiene COVID, ¿sí? Suele ser entre 5 o 6 días. Lo vamos a analizar más adelante. Y eso también va a variar de 1 a 14. Eso va a depender del estado inmunológico del paciente, del estado nutricional, de las condiciones, factores que lo puedan agravar en su enfermedad. Lo decíamos hace rato, lo voy a retomar. ¿Cuánto tiempo sobreviven los virus en la superficie? ¿Sí? Pueden sobrevivir hasta 72 horas en el plástico y acero inoxidable. Menos de 4 horas en cobre y menos de 24 horas en superficie de cartón. Por eso es importante que nosotros saniticemos donde comemos, donde trabajamos, ¿sí? Por ejemplo, en ese escritorio donde ahorita yo tengo esta lab, y estoy dando esa exposición, antes de entrar yo aquí, vi a la compañera cómo sanitizó el escritorio, ¿sí? Cuando yo termine de dar esa exposición, se tiene que volver a hacer. Y lo he visto por circunstancias que ando en las comunidades, y he visto cómo en algunos restaurantes se levanta el comensal, sanitizan, limpian, y ahí se queda. Y cuando me ha tocado ver que llega el siguiente comensal, a pesar de que ya la habían limpiado hace 10, 15 minutos, vuelven a sanitizar, ¿sí? Hay infinidad de preparados en el comercio. En casa lo podemos hacer con agua y jabón, ¿sí? Jabón, cualquier tipo de detergente para romper esa capa de epídica que tiene el virus y con eso es suficiente. Pero también me ha tocado lo otro, ¿no? Que veo, nada más con un trapito húmedo, medio limpian y punto. Ahí quedó la sanitización. ¿Y esto qué va a hacer? Que nosotros al tocar esas superficies y posteriormente llevarlos a la cara, o muchas veces, yo me acuerdo cuando éramos niños y jugábamos en la tierra, canicas o algo, pues veíamos las manos limpias y el compañero nos regalaba una galleta, algo, lo hacemos. Muchas veces eso pasa. Entonces aquí lo importante es la higiene. Voy a tocar, acabo de tocar algo, no sé cómo está, sanitizar, lavarme con agüita y jabón, o con el tiempo requerido que ya se nos ha comentado en otras pláticas, de lavar mis manos, sanitizar, limpiar todo lo que yo toque para evitar la propagación de este virus por superficies. Bueno, y entrando ahora sí en el tema,
quise poner esta diapositiva que me gustó y de aquí vamos a tomar muchas cosas importantes, ¿no? La evolución del virus COVID frente a un contagio. Le vamos a llamar línea del tiempo. Y podemos, como les decía hace rato, puede ser línea del tiempo en la historia de la humanidad, de epidemias, económica, social, cultural, de muchas formas, pero le quise llamar así para que ustedes vean, por ejemplo, si vemos donde está la figura del virus representada, es el día cero, ya que me contagio, ¿sí? Y como va transcurriendo el periodo de incubación, que puede ser, pasa aproximadamente de 1 a 4 días, y normalmente ponemos de 4 a 8, es cuando se empiezan a presentar los primeros síntomas. Vamos a ponerle 6. ¿Por qué digo 6? Vamos a poner ese ejemplo, porque a partir de ese sexto día es cuando vamos a realmente nosotros a detectar por laboratorio, lo vamos a ver más adelante, e indicar las pruebas que sean precisas. ¿Por qué? Porque a veces pasa que tenemos esta idea que es COVID, lo tomamos al segundo o tercer día, ¿sí? Y todavía no hay la suficiente carga viral en sangre para ser detectada o en los tejidos para encontrar este virus y la prueba puede ser negativa. Y al cabo de 2 o 3 días, el paciente presentar sintomatología más grave y no se le diagnostica adecuadamente. Bueno, ahorita más adelante vamos a platicar de ello y vamos a poner un caso hipotético. Un caso que pudo haber pasado este fin de año o en alguna otra reunión, ¿sí? Le vamos a poner este domingo. Me fui yo por ahí, estuve con algunos conocidos, un grupo de personas. Una de ellas tenía COVID, no lo sabía, yo conviví con ella, no tuvimos el adecuado distanciamiento, estuvimos platicando muy de cerca y ahí quedó. Yo me retiro a mi casa a los 2 o 3 días, más o menos el tercer día, vamos a ponerle miércoles, empieza el periodo de incubación. Puede ser más rápido, sí, 1 o 2 días si el paciente es diabético, hipertenso, que no está controlado, tiene obesidad, tiene desnutrición, ¿sí? Recibe una gran carga viral, pues va a ser más corto ese periodo de incubación, pero vamos a ponerlo en promedio al tercer día. Hacia el quinto o sexto día, yo empecé con leves molestias, ¿sí? Me sentía cansado, un poquito de la cabeza, y buscamos, como todo ser humano, tenemos a la negación, decir, es mi cansancio porque me he desvelado, porque fueron días de mucha visita, mucha plática, en la resaca probablemente, o porque estuvo haciendo en estos días pasados un poco de frío, me bañé con agua tibiecita, me salí al aire, y es eso. Y no le tomo importancia a este cuadro. Vamos a quedar guardado en ese, vamos a decirle, en ese síndrome viral. Ese proceso viral vamos a tenerlo ahí en cuenta para más adelante poderlo explicar. Yo sigo, viene el sexto día, que viene siendo como por el sábado, domingo, y me invitaron a recibir el Día de Reyes, a festejar hoy el Día de la Enfermedad, muchas felicidades, y convivo. Pero y ahí, pues, unos vinitos, esto, y al día siguiente amanezco con más cefalea, cansado, y digo, caray, es el trabajo que traía, más la resaca de la fiestecita, no le vuelvo a tomar importancia, no pasa nada, pues ni modo, es el domingo, ya casi 7 días, es cumpleaños de mi mamá, y tengo que estar forzosamente ahí con ella, y ahí estoy. Entonces, yo ya llevo infección, ya soy portador, voy a ir a otro lugar con otro grupo de personas, y ahí yo voy a ser el portador hacia otras personas que pueden estar sanas, pero si a su vez entre ellos hay diabéticos, hipertensos, pacientes con cáncer que están recibiendo quimioterapia, que son anémicos, tienen problemas hematológicos, entre otros, ¿sí? Con gran sobrepeso, pues los voy a contagiar, ¿sí? Pues ya viene eso, pues entonces ya voy hacia el 10º día, más o menos martes, miércoles de la siguiente semana, donde empecé mal. Luchín, han estado muy, muy, muy fuertes las resacas de Navidad, fin de año, y
y me está empezando a faltar el aire, pero pues a lo mejor es eso y más cansado, pues es eso. Ya a los 12 días, ya el proceso infeccioso está en todo mi organismo y entonces ahora sí busco ayuda profesional. Pero la ayuda profesional que busco primero es con el vecino, con la mamá, con la suegra, con todo el mundo, y lo primero que estamos haciendo ahorita es, le falta aire, conseguimos oxígeno. Conseguimos un tanque de oxígeno, pero también el oxígeno es medicamento. ¿A qué? ¿A qué dosis? ¿Cuántos litros? ¿Con puntas? ¿Con mascarilla? ¿Qué cantidad de oxígeno le voy a poner a ese paciente? ¿Sí? Entonces, como ven, ahora sí ya estamos en una situación crítica y es más o menos lo que durante marzo para acá hemos tenido oportunidad y darles las gracias a todos los pacientes de trabajar con ellos, nos hemos dado cuenta que más o menos es el periodo que ellos llegan entre el 12º día del contagio, de haber iniciado la fase pulmonar, decimos nosotros, y muchas veces llegan en estados muy, muy críticos, si es hipertenso, diabético, les digo, vienen demasiado graves, ¿sí? Entonces, con esta idea, ¿a qué voy? Retomando un poquito, tenemos un proceso de infección, que es el día 0, viene un periodo de incubación, que no puede haber signos, que más o menos nos lo marcan los libros, que puede ir de 1 a 14 días, en promedio de 3 a 7 días más o menos, que es un periodo de incubación, ¿sí? A partir de esa incubación ahora sí viene un periodo sintomático donde ya el virus penetró al organismo, al pulmón, no nada más es el pulmón, sino todo la economía, hígado, riñón, cerebro, y ahí empieza a multiplicarse y tener esa carga viral, donde vamos a ser nosotros, ¿sí?, transmisores de la enfermedad, y ya tenemos síntomas, y eso le vamos a llamar contagio. Pero por otro lado, en el periodo de incubación, vamos a ser pacientes presintomáticos, con leve sintomatología, leve dolor de cabeza, un leve cansancio, pero ya estamos desarrollando síntomas y ya somos portadores de esta enfermedad que vamos a ocasionar que nosotros desarrollemos, en este caso lo más grave, la neumonía por COVID. Para formas prácticas, la presentación. Hablábamos, ¿no? Vamos a hablar que este cuadro es como si fuera un catarro común, un resfriado, una gripe. Y hay gente, y se ha estudiado ya, que tienen gripa, como dicen ellos, pero sin fiebre. Está caracterizado por dolor de cabeza universal, es un dolor holocranial, toda la cabeza, empiezan a tener pérdida de olfato más o menos hacia el 6º o 7º día de la enfermedad, que se llama anosmia. Va a haber dolores musculares, cansancio, que muchos de ellos, les digo, como buen ser humano, la chacua es que estuve haciendo talacha, estuve haciendo tales cosas, o no hacía ejercicio, empecé a hacer ejercicio y me duelen los músculos. Empiezo a tener una tos seca, irritativa, es polvito, es que me atraganté con un buche de saliva, como decimos vulgarmente. Empezamos a tener un poquito de dolor al deglutir en nuestra faringe y siento, como dice la gente, apretado el pecho, un dolor torácico, ¿sí? Entonces, ese tipo, vamos a decir, una gripa sin fiebre. Por otro lado, también tenemos gripa con fiebre, ¿sí? Todo lo anterior, dolor de cabeza, anosmia, auquesmia, que la pérdida del gusto va a tener esa tos, vamos a tener ese dolor al pasar, pero también vamos a tener ronquera. La gente dice, estoy afónico. Hablan, pero se les oye más gruesa su voz o les cuesta trabajo, y además de ello, empieza a haber fiebre, ¿sí? En los artículos nos dicen que 37,5, 38, empiezan a tener esos pacientes hasta tener temperaturas de 39 o 40 grados. Otro de las presentaciones de síntomas es el gastrointestinal. Yo recuerdo ahí por el mes de marzo, cuando iniciaba toda esta pandemia en mi consultorio, tuve 4 o 5 casos por ahí que me decían tenían dolor de cabeza, tenían pérdida del olfato, pérdida del gusto, tenían diarrea, ¿sí? Una diarrea tipo acuosa, pero no había tos, tenían dolor de garganta. Y ellos lo manifestaban que ese dolor de pecho y el dolor de garganta era por el vómito, ¿sí? Tanto que estaban tratando de vomitar, la náusea, estaban irritados, pero realmente tenían diarrea, pero una diarrea muy especial. Era
no era una realidad con sangre, con mocos, sino eran evacuaciones semilíquidas a líquidas por aumento de la consistencia, y se achacaba que habían comido algo que se les había hecho daño, a salmonelosis, alguna otra. Yo tuve la oportunidad de ver estos primeros casos en el mes de marzo. No integraba yo que fuera una diarrea hacia de tipo parasitario bacteriano, y que puede ser viral. Y lo que hice, manejé a estos pacientes como si fuera un estado gripal, con un antigripal al inicio, les di también un antiinflamatorio y antibiótico en este caso, les di, y la mejoría fue extraordinaria en ella. Ya posteriormente, en el mes de fines de marzo, principios de abril, empezaron a salir estos artículos dándonos también que estas manifestaciones gastrointestinales. Esta la presentan más los niños. Es más frecuente en los niños esta presentación, y actualmente pues, lo he visto ya con más frecuencia también en los adultos. A toda esa sintomatología le vamos a poner a síntomas de nivel 1, que ya va a predominar la fatiga. ¿Sí? El paciente nos dice que empezó con dolor de cabeza, pérdida del olfato, fiebre, dolor de pecho, y se siente muy cansado. Nosotros les preguntamos, ¿ha hecho una actividad física? ¿Es hipotiroideo? ¿Tiene alguna? Y no. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que este paciente probablemente, en un 90%, pueda tener COVID. Entonces, la fatiga es muy frecuente. También nos dan otros cuadros virales como dengue. Y ahorita está el combo que decimos COVID-dengue, ¿no? Pero esta fatiga sería un nivel severo. Ya nos está hablando, y ya cuando esos pacientes tienen aquí es cuando ya nosotros está demostrado que hasta ese momento sí está bien indicado iniciar con antiinflamatorios esteroideos. ¿Sí? Antes no. Luego, todo lo anterior, tenemos otro cuadro que llamamos nivel severo 2, donde va a predominar la confusión. El paciente tiene lo mismo, dolor de cabeza, pérdida del olfato, queusia, tos, odinofagia, ronquera, el dolor precordial, dolor de pecho, fiebre, fatiga, y se agrega confusión. ¿Sí? Ya esos pacientes ya están más delicados, y esos pacientes tienen que acudir. Y muchas veces es donde tenemos el conflicto, porque el paciente en su confusión nos dice que lo queremos matar, o el paciente da otros síntomas, o simplemente está desorientado en tiempo y espacio. Por otro lado, el nivel severo 3, donde ya tenemos alteraciones tanto abdominal como respiratoria, ¿sí? Este paciente es el que estamos viendo que llegan a las salas de urgencias muy graves, ¿sí? Donde todo lo anterior, dolor de cabeza, la pérdida del olfato, del gusto, fiebre, odinofagia, la ronquera, el dolor de pecho, la disnea, ¿sí? Se hace presente. El paciente dice, tengo que sentarme para jalar aire, tengo sed de aire, y a pesar, también tengo diarrea y me duele la panza. Entonces, el paciente no cree que sea un problema netamente pulmonar, que sea más gástrico. Entonces, esos pacientes ya vienen muy graves, y ya son pacientes que deben de estar internados, que lo más seguro es que la PCR puede salir positiva, y en algunos casos nos ha tocado que esos pacientes llegan con PCRs negativas, porque ya tienen un periodo mayor a 16 o 18 días, donde ya la PCR para detectar COVID puede salir negativa, y es donde ahí sí nos pueden ayudar los anticuerpos. Por otro lado, ya que revisamos un poquito de la sintomatología, hay adultos que tienen comórbidos. ¿Cuáles son? Todo paciente que tenga cáncer, que esté recibiendo quimioterapia, radioterapia, los pacientes con enfermedad renal crónica terminal, que se están hemodializando, dializando, pacientes con EPOC, con asma, pacientes con fibrosis quística, entre otros, pacientes con síndrome de Down, porque difícilmente ellos pueden expresar qué sienten, qué tienen, ¿sí? Pacientes con desajustes en afecciones cardíacas, como insuficiencia cardíaca, ¿sí? Infartos, miocardiopatías de cualquier tipo, ya sea restrictivas o destructivas, cualquier problema cardíaco, son factores de riesgo, así como pacientes inmunodeprimidas, sistema inmunológico debilitado por trasplantes, que están recibiendo quimioterapia o medicamentos para evitar el rechazo de algún trasplante que tienen,
son pacientes también con cierto mayor riesgo de adquirir esa enfermedad, así como pacientes obesos con índice de masa corporal mayor de 30 o superior a 40. Obesidad grave, embarazo, el fumar. Diabéticos e hipertensos descontrolados también tienen mayor riesgo de enfermarse de COVID. Bueno, aquí gráficamente en esta diapo, de la forma general, pues hablamos de los síntomas, ¿no? Ya vemos que los primeros síntomas son fiebre, que se van a acompañar de dolor de cabeza, cefalea, mialgia, falta de aire. Y en pocos días esta enfermedad va a desarrollar una tos primeramente seca, irritativa, no productiva, ¿sí? Y en los casos más graves va a presentarse ya la afectación pulmonar, como lo veíamos anteriormente, ¿sí? Que va a presentar desde ya en un 25% de sus pacientes, y un 10 al 12% se ha dicho que presentan diarrea. ¿Sí? El periodo de incubación, les digo, va a variar dependiendo del estado inmunológico que tengamos, la carga viral que tengamos, que va de un promedio de 2 a 4 días, inclusive hasta 14. El contagio es importante recordar que vamos a contagiar desde el periodo de incubación hasta la presentación de los primeros síntomas, ¿sí? Y ya habíamos visto un poquito de microbiología, que es un virus, el COP2 pertenece al órgano de los nidocovirus, son virus de ARN, ¿sí? Y estos se van a duplicar en nuestro organismo, ¿sí? El diagnóstico, como les comentaba, debe ser la detección del ARN de este virus, que se va a dar precisamente después del 6º día de inicio de la enfermedad. No existe un tratamiento hasta la fecha, hay infinidad de protocolos, infinidad de manejos que se están dando, y en el tratamiento puedo decir que aquí lo esencial. Yo lo he visto en redes sociales, me lo han dicho muchas personas, doctor, ahorita para todos, cualquier caso de gripa para ustedes es COVID, sí, ahorita es COVID, hasta no demostrar lo contrario. Yo les digo, cuando nosotros tenemos un proceso gripal, ¿qué tomamos? Un antigripal. Lamentablemente le tomamos 2, 3 tabletitas. Yo les digo, si sentimos un cuadro gripal, aunque sea leve, tomar el antigripal 5 días. Pero ese antigripal que ya tiene clofenamina, fenilefrina, algún antihistamínico, algunos tienen algunos medicamentos antivirales y paracetamol, muchos de ellos. Yo les digo que agregaríamos ahí un analgésico antiinflamatorio, ¿sí? Paracetamol es un analgésico antipirético. Tiene cierto efecto antiinflamatorio, pero no tan potente. Y aquí, al unir ese antigripal más un antiinflamatorio, ¿sí? Que puede ser naproxeno, indometacina, ibuprofeno, entre ellos que son excelentes antiinflamatorios, vamos a romper esta cascada de inflamación que está haciendo el virus dentro del organismo, y con ello vamos a detener. Si fuese un cuadro de gripal, una influenza, con esto detenemos y también podemos evitar complicaciones. A esto yo le agregaría que para todo proceso en este tiempo, tomar algo de vitamina C, ¿sí? Yo les recomiendo, si tu dieta es vasta, es adecuada, ingieres 2, 3 raciones de frutas, cítricos, entre otros. No nada más en los cítricos tenemos vitamina C, también lo tenemos en algunos picantes, por el chile serrano, en el chile morrón hay algo de vitamina C, y verduras de hortaliza principalmente, que son fuentes de vitamina D. Esto nos va a ayudar a que nuestro aparato inmunológico esté más preparado y demos tratamiento. Ahí entraría también un poquito en cuestión de la prevención. Y ya, ahora sí, posteriormente podremos tener otra charla para hablar realmente del tratamiento ya del paciente con COVID, con complicaciones, ya trae problemas neumológicos, ya hizo falla renal, ya la oxigenación, ¿sí? La prevención, pues nos lo han dicho, fácil, lavarnos nuestras manos cada vez que toquemos algo, el pasamanos del camión, el dinero, todo, lavarnos nuestras manos con agua y jabón, y si vamos a estar en contacto con grupos, usar nuestro cubrebocas, ¿sí? Por otro lado, podemos decir que de todos estos pacientes
de cada 100 pacientes con COVID, el 25% van a tener afectación pulmonar, que son los que nos van a llegar y a saturar los servicios de salud. Por otro lado, podemos decir que si en mi casa ya hay una persona infectada con COVID, se dice en algunos artículos, va entre el 80 y el 95% de los que convivimos con ellos, vamos a ser también infectados. Por eso hay la importancia de que si yo tengo COVID en mi casa y conviví con ellos, todos nosotros busquemos la cuarentena, el aislamiento social para evitar mayor propagación. De otro punto, sí es bueno. ¿Por qué? Porque al estar en contacto con ellos, estamos mejorando nuestra inmunidad. A eso desde el punto de vista inmunológico le llamamos inmunidad del rebaño. Estamos recibiendo estos virus y nuestro organismo está reaccionando. Por eso en algunas familias, el que empieza muy grave y a lo mejor los otros más leves. Y si no somos del grupo vulnerable, podemos que sea un COVID leve y en caso de que sea del grupo vulnerable, ancianos o alguno de los problemas que habíamos visto anterior, diabéticos y hipertensos, puede ser que ellos sí tengan un COVID más severo. Normalmente nos enfocamos a que todo empieza en el pulmón, efectivamente, porque entra por vías respiratorias, ¿sí? Pero puede dar afectaciones a nivel gástrico, diarrea, leucopenia, pueden bajar los linfocitos, puede haber destrucción de las plaquetas, de ahí nos puede dar, en el momento del diagnóstico, del manejo, no tendrá dengue, no tendrá alguna otra complicación que esté causando la baja de plaquetas, ¿sí? Inclusive falla renal aguda, porque esos pacientes llegan a deshidratarse y llevarlos a una falla multiorgánica. En este esquema es lo que quiero decirles. La vía de entrada es pulmón, la vía de contaminación son las gotitas fluidas, esas aerosoles, esas gotitas, de esas dos que va a entrar al pulmón, llega al alveolo, ahí en las células dendríticas va a reconocer los macrófagos y ahí es donde empieza, vamos a ir todo el show, donde empieza, no realmente el virus es el que nos va a matar, no, sino toda esa cadena inflamatoria que se va a desarrollar con la liberación de interleucinas, factores de necrosis tumoral, citocinas, que ahí es donde nosotros tenemos que romper. Por eso decía hace un momento, todo cuadro gripal, por leve, mínimo hay que tomar antigripales por 5 días y un antiinflamatorio, en este caso todavía no esteroideo, ¿sí? Ibuprofeno, naproxeno, indometacina, cualquier antiinflamatorio para poder romper esta cascada inflamatoria. Si yo la dejo crecer, entonces viene hacia lo que tenemos, en el caso de ustedes, a su mano derecha, toda la respuesta, ahora sí, de estas interleucinas que se van a producir a nivel de otros órganos, causando apoptosis, que sea muerte de muchas células, ¿sí? Y ver que no nada más es a nivel pulmonar, a nivel del endotelio de los vasos sanguíneos. Por eso tenemos problemas de infartos, de embolias, de trastornos de la coagulación en estos pacientes, falla renal, falla hepática, ¿sí? Entonces, todo eso, si nosotros atacamos esta primera parte, que es de nuestro lado izquierdo, con antiinflamatorios no esteroideos, podemos detener esta enfermedad. Y como les comentaba hace ratito, ¿no? Tenemos manifestaciones neurológicas, cefalea, puede haber Guillain-Barré, EBCs, confusión a nivel de riñón, falla renal aguda, proteinuria, hematuria, hepáticas, un hígado de choque, gastrointestinal va desde diarrea, dolor abdominal, anorexia, tromboembolismo, ¿sí? Trombosis venosas profundas. Aquí es por lo que les damos desde aspirina hasta llegarlos a una heparinización total con flexiparina, entre otras. Puede haber miocardiopatía, arritmias. De las arritmias más frecuentes que hemos visto, esos pacientes jóvenes llegan a tener FA, fibrilación auricular, o extrasístoles ventriculares, ¿sí? Y desde el punto de vista endocrinológico, muchos de ellos, de no ser diabéticos, van a desarrollar trastornos de hiperglucemia, cetoacidosis diabética, y lo que decíamos puede haber desde petequias, lívidos reticulares, raquia urticaria, ¿sí? Y lesiones a nivel de las uñas. Desde el punto de vista de detección, tenemos varias pruebas, ¿sí? Tenemos pruebas que nos sirven para detectar virus y partículas, que les vamos a llamar PCR, otras que son por antígeno, que detecta virus y partículas virales, y anticuerpos, que nos van a, ahora sí a decir si hay defensas que se están produciendo. Cada uno de estos, por ejemplo,
la PCR es ideal para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Es costosa, tarda 24 horas, es un hisopofaringio y como decíamos, esta prueba es más efectiva a partir del 5º al 7º día de contagio de COVID, ¿sí? Si lo hacemos antes, tenemos el riesgo de que salga negativa, por eso muchas veces el paciente tiene todo un cuadro florido de síntomas de COVID y sale la prueba negativa y desechamos ese diagnóstico. Pero si el paciente tiene todos los síntomas y hacemos una adecuada historia clínica, podemos ver que si se tomó antes del día 5, probablemente ese paciente sí tenga COVID. Y aquí vemos que tiene una efectividad del 70 al 85%, con falsos negativos que van del 15 al 30%. Eso va desde la toma, el momento de la toma, el transporte y otras cosas. Antígenos. Es una prueba rápida. Tenemos resultados en 30 minutos. Puede detectar virus en un 80% de los casos, ¿sí? No es muy confiable cuando se realiza en casa, ¿sí? También es en hisopo, sí es efectivo entre los primeros 7 días de contacto con COVID y tiene una efectividad de un 60 o 80% y da falsos negativos de un 20 al 40%. Entonces, la PCR sigue siendo lo ideal. Los anticuerpos, ¿sí? Estos los vamos a tener en aquellos casos que por alguna circunstancia tiene sintomatología el paciente, tiene PCR negativo, pero radiológicamente, tomográficamente, clínicamente el paciente tiene datos sugestivos de COVID, vamos a pedirlos y estos van a aparecer a partir del 10º día al 15. Y esto nos habla de enfermedad. Tiene una efectividad casi del 97% con un margen de error del 15 al 30%. Entonces, con esto yo les doy una idea de qué es lo que debemos de tomar. Primero es la PCR. Si la PCR ya está fuera de tratamiento, que el paciente ya tiene más de 10, 15 días con síntomas, pues ya no le voy a pedir una PCR, probablemente me va a salir negativa en ese caso, entonces voy a pedir unos anticuerpos. Y las pruebas rápidas que veíamos anteriormente, ¿sí? Solamente en algunos casos. Entonces, en conclusión, las pruebas se detectan a tiempo. Se deben hacer en forma, toma la muestra, la marca de la prueba y algo que les decía hace un momento. Si la prueba es negativa, pero tiene síntomas, se debe considerar que el paciente tiene COVID hasta no demostrar lo contrario. Si se tiene una prueba positiva para PCR y una negativa, se considerará simplemente la positiva, porque va a pasar, y es lo que les decía, de acuerdo al momento de la línea del tiempo de la enfermedad, nos puede dar. La PCR más o menos hacia la segunda o tercera semana puede empezar a salir negativa. ¿Sí? Normalmente se dice que en los primeros 14 días es positiva y posteriormente ya va a haber negatividad. ¿Cómo interpretarlo? Aquí les pongo esta tablita de una forma fácil. Si tengo una PCR positiva, ¿sí? Entonces pues me va a decir, y lo demás negativo, que estamos en la fase presintomática. El paciente está empezando a tener síntomas y lo más probable es que tenga COVID. Si ya tengo la PCR positiva, empieza a estar positivo los anticuerpos y las inmunoglobulinas, estamos en una fase inicial de aproximadamente entre los primeros 7 días de la enfermedad. Si tengo una PCR positiva y tengo las inmunoglobulinas positivas, estoy en la segunda fase de la enfermedad, que va de 8 a 14 días, y si ya tengo las 3 positivas, pero la IgM y IgG están muy positivas, me habla que alrededor de que el paciente tiene más de 15 días. Cuando ya tengo una PCR negativa, pero la inmunoglobulina IgM está positiva o negativa, y únicamente la IgG está positiva, nos habla de una infección pasada o que el paciente está formando anticuerpos. Esto nos sucede mucho en el personal de salud que estamos en contacto con estos pacientes. Tanta exposición, nos hemos ido inoculando y nos ha llegado a causar inmunidad pasiva. Bueno, por otro lado, esa es la gráfica igual. Y esta es una tomografía. Muchos de estos pacientes los ingresamos con PCR negativa, con síntomas. Y donde están las flechitas son las lesiones que tenemos. Ahí donde están las flechitas son zonas de consolidación pulmonar. En la diapositiva BBC. En la D ya tenemos más lesiones con vidrio despulido, con zonas de EPOC, tanto en DIE, GIH, pues ya es un daño severo en el pulmonar. Por otro lado, eso es lo que quiero que recordemos, qué hacer en cada una de las
periodo de línea del tiempo, el periodo de incubación que va de 1 a 14 días, los 3 primeros días es importante, los síntomas, y recordar que a partir del 6º día es cuando podemos tomar la PCR con mayor sensibilidad y especificidad para estos casos. Factores de riesgo, para terminar, una frecuencia cardíaca mayor de 22, la saturación con FiO2 ambiente, que sea sin puntas nasales abajo de 93, frecuencias cardíacas arriba de 100, y una relación Kirby menor a 300. Antecedentes, ya lo habíamos dicho, edad avanzada, mayor de 30% de masa corporal, diabéticos, hipertensos descompensados, diabéticos con hemoglobinas glucosiladas arriba de 7.5, y en laboratorio dímero D de 500, ferritina de 500, una proteína C reactiva más de 100 y linfopenia, entre otras. Entonces, eso es lo que hacemos. Paciente, factores de alto riesgo, vemos la edad, continuar monitorización en casa o en hospital y quienes vamos a ingresar, frecuencia respiratoria arriba de 30, saturación abajo de 93. El oxígeno, es bien importante el oxígeno en estos pacientes, hay que saberlo administrar, ¿sí? En áreas críticas, se dice que el objetivo es mantener saturaciones arriba del 94%, iniciar siempre con puntas nasales a 5 litros, en caso de que no mejore el paciente, me voy a mascarilla reservorio a no más de 10 litros, para estabilizar el paciente y mantener en promedio saturaciones arriba del 90 y en objetivo en pacientes embarazadas, se recomienda saturaciones entre el 92 al 95%. ¿Sí? Esos son los criterios para un síndrome de distrés respiratoria, que es los que vamos a ingresar a las terapias intensivas o en las salas de respiratorio. Por otro lado, tenemos varias modalidades, ya lo vimos aquí, no invasiva, con cánulas de alto flujo, que nos van a dar más o menos un 60% del oxígeno que se está representando, o por mascarilla, por ventilación mecánica no invasiva, donde vamos a tener mascarillas al paciente si podemos lograr el 100% del gas administrado. La ventilación mecánica, en este caso tenemos ya un paciente pronado, que es lo ideal, todo, aunque no estén en casa con falta de oxígeno, es bueno para que las zonas posteriores estén mejor airadas, ponerlos por lo menos 4 o 6 horas en casa con esa pronación, y aquí podemos tener, como lo pongo en esta diapositiva, sacando una Kirby. Si el paciente tiene menos de 150, se deja pronado por 16, 18, 24 horas, más de 150 podemos estarlo volteando. Y ahí están los requerimientos que usamos para el inicio de la ventilación mecánica, que será una plática mucho más larga. ¿Sí? Más o menos aquí para que tengan idea ustedes de cuánto da una punta nasal, cuánto da una mascarilla simple, mascarilla con reanimación, las bolsas, tienda facial y la mascarilla ventral, en qué cantidad de oxígeno podemos alcanzar de acuerdo a el dispositivo que usemos. Por último, les dejo para que ustedes lean en casa este bello poema que surgió en 1800, cuando la epidemia de la peste negra, y que la vi por ahí en el mes de marzo que empezó todo eso, se me hizo que también está acorde a esta actualidad. Y por último, quiero agradecer, cuando iniciaba mi plática, les decía que para mí era una plática con sentimientos encontrados. Primeramente se los agradezco a cada uno de los pacientes que tuve el honor de tratar, de ayudarles a mejorar su salud. Con algunos no se pudo, y en especial a esta compañera, que durante mucho tiempo fue mi amiga, mi compañera y una gran enfermera. Y pues muchas gracias y estamos en contacto. Gracias.